Es una teoría que se cree que cuando venga la gran tribulación es posible de lo que Él puso arriba, amén. Gloria al Señor. No está completamente, es como teoría, no está completamente que así va a ser, porque la palabra de Dios como contiene mucha simbología y Él puede levantar de los mares. Y recuerden que ahorita el calentamiento global es tan fuerte, que la precipitación de los mares es tan tensa, que ahorita ya hay lugares en el mundo, por ejemplo Holanda, hace algunos años cayó una de esas tan grande que, ¿sí me entienden lo que les quiero decir? Entonces, no es completamente, es como teoría, no significa que así vaya a ser, amén. Simplemente que el Señor, hablando de la mente de Dios, es tan extensa, amén, que Dios puede decirlo de esa manera, pero no necesariamente que vaya a ser de lo que quedó arriba, pero sí puede ser posible, amén. Continuamos, el día 3, ¿qué hizo el Señor? Ahora sí lo que dijo la pastora. Sepárense las aguas que quedaron en la tierra, júntense las aguas y descubras lo seco. ¿Cómo le llamó lo seco? Tierra. ¿Y a la junta de las aguas? Mares. Y ese mismo tercer día hizo otra cosa. La hierba verde, todo fruto que da su fruto, su semilla, todo eso crió el Señor en la tierra. Amén. Eso, y se llamó el día tercero. El día cuarto, ¿qué hizo el Señor el día cuarto? Las lumbreras. El cuarto hizo las estrellas, hizo la gloria al Señor, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. ¿Cuál es la lumbrera mayor? El sol. La lumbrera menor, la luna. amén. Eso fue el día cuarto. ¿Hermano, ¿se iba a decir algo? Sí, iba a hacer un comentario eso que dice de cuando separaron las aguas. Dicen que, bueno, es una teoría también, que cuando fue el diluvio, pero ahí fue cuando se quedó como una capa, dicen, de agua arriba. Y cuando fue el diluvio, Dios hizo que el agua que está debajo de la tierra y también la que estaba arriba cayera sobre la tierra. Por eso dicen que se inundó toda la tierra totalmente. Es una teoría nada más. Sí, es una teoría, pero también hay una cosa, que si esas aguas hubieran puesto totalmente visibles al hombre, ¿cómo se viera el sol? Ustedes saben que cuando está nublado, el sol se tapa. Amén. Pero sí entiendo, es que hay diferentes puntos de vista, diferentes teorías, como dice el hermano César, que cuando hablamos de una teoría bíblica es algo que es un punto de vista, pero no necesariamente tenemos que decir que así pasó. Sí. Amén. Es una opinión, una perspectiva de cierto hombre. Gloria al Señor. Seguimos. Ese es el cuarto día, las estrellas. El quinto día, ¿qué hizo el Señor? Todo animal marino, todo monstruo marino, todo animal marino. Y ese mismo día hizo otra cosa. Las aves, todas las aves aladas, lo que vuela. Amén. Todo lo que vuela, los pájaros, palomas, águilas, todo eso. Eso lo hizo el quinto día. Y el sexto día, ¿qué hizo el Señor? Primero, El hombre. hizo dos cosas. No, lo primero, antes del hombre, ¿qué hizo? Todas las bestias terrestres, la serpiente, los bufos. Correcto, todo animal que arrastra, y luego terminó con la obra del ser humano. Amén. Eso, hermano, usted tiene que sabérselo de memoria. La creación de Dios en 6 días, tiene que sabérselo. Cuando usted le pregunten, tiene que sabérselo. Amén. Tiene que comprender en los 6 días sin equivocarse. Tiene que manejarlo. Gloria al Señor, aleluya. Aquí, mis hermanos, el libro de Génesis nos registra en el capítulo que le dije. Gloria al Señor, dice que el libro de Génesis nos ofrece un registro aproximadamente de 2000 años. Pero hay una cosa, hay una perspectiva, mis hermanos, de otro libro, de otro escritor, que dice que el libro de Génesis es una aproximación de 2300 años, de las cuales desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 son 2000 años, transcurrieron 2000 años. En esas partes, ¿por qué se cree así? Porque en el libro de Génesis, si usted estudia el capítulo 1 al capítulo, gloria al Señor, 11, no hay numeración de generaciones, o sea, transcurrieron muchas generaciones y hay muchos años escondidos allí. Por lo tanto, se cree que en ese lapso hasta el capítulo 11, la aparición de Abraham, fueron 2000 años. Del capítulo 12, oígalo bien, del capítulo 12 al 50, transcurrieron aproximadamente 300 años. Es una aproximación, no que así sea exactamente, amén. Pero eso escríbalo, porque en este libro no está. Pues sí. En este libro no está lo que le acabé de dictar. Del capítulo 1 al capítulo 11 se prevé que hay un transcurso que transcurrieron aproximadamente 2000 años. 2000 años. Del capítulo 1 al capítulo 11, que transcurrieron aproximadamente 2000 años. Es lo que se cree. Amén. Y del capítulo 12 al capítulo 50 se cree que transcurrieron. Y ahí ya hay más numeración para poder sacar, gloria al Señor, los números de 300 años. Del capítulo 12, la promesa de Abraham, hasta la muerte de José.
Ya, no sé, ustedes tienen calor. Es una teoría, ¿no? Es una aproximación. No necesariamente tiene que ser así. Este escritor dice que son 2000 años en todo el libro. Amén. Entonces es una aproximación. Si no son 2000, por ahí andamos en 2300 todo el libro. Pero les quise dar ese dato, gloria al Señor, que yo estudié los otros libros. Amén. Para que usted tenga una amplia perspectiva más amplia, una perspectiva más amplia, que no se quede solamente con aquí lo que dice este libro de 2000. Hermana Betty, ¿qué decía? Perdón. Del capítulo 12, la promesa de Abraham hasta la muerte de quién? Hasta la muerte de José, capítulo 50, se cree que transcurrieron 300 años, 3 siglos. Eso no está en este libro. Yo le estoy dando esa perspectiva que también estudié en otros libros del instituto, que yo conllevé, si me entiende, pero en este libro no está. Se la estoy dando para que usted tenga una ampliación del contenido. Amén. De que están esas dos teorías. Seguimos. Vamos, mis hermanos, a la estrofa 1, 2, 3, 4, a la estrofa 5. A la estrofa 5, ya casi a terminar la estrofa 5, dice: en los primeros 11 capítulos, se registran muchos comienzos. El universo natural, la vida humana, el pecado, la muerte, la redención, la civilización, las naciones y las lenguas. Todos estos comienzos se registran, mis hermanos, en los primeros 11 capítulos. Subrayelo. Eso está, mis hermanos, en la estrofa 2, 3, 4. No es la última, está en la quinta estrofa de la página 24. Quinta estrofa, ya en los últimos renglones, hermanos, donde dice en los primeros 11 capítulos. ¿Ya lo encontró? Sí. Es la quinta estrofa. En los primeros 11 capítulos se registran muchos comienzos. ¿Hasta dónde vamos a cerrar? Sí. Lenguas. Hasta lenguas. Ahora vamos a... Es la estrofa que está... Hace antesala ante la penúltima. Sigue la penúltima estrofa. El resto del libro, a partir de Génesis 12, trata de los comienzos de la raza hebrea. ¿Me está entendiendo? O sea, dice que los primeros 11 capítulos, gloria al Señor, tiene varios comienzos, pero ya en el libro, ya a partir del Génesis 12, trata de los comienzos de la raza hebrea, ya solamente de una raza. Primero, en su fundación con Abraham, luego en su posterior desarrollo e historia en las grandes figuras de Isaac, Jacob y José. Esta gran nación hebrea se inició con el propósito concreto de que por ella todo el mundo fuese bendecido. Esto está escrito, amén, en Génesis capítulo 2, 12, verso 1 al 3. Dios prometió a Abraham, el hombre que creyó en él, que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán. Era la promesa de 12, 1, 3. Serían una nación grande y serían canal para la bendición de todas las naciones. Dios le repitió estas promesas a Isaac y a Jacob, Génesis 26, a Isaac en Génesis 26, 1, 5 y a Jacob en 28, 13, 15. Vamos a la página 25. Página 25. Vamos ahí, mis hermanos, vamos a la estrofa. Se puede decir que es la segunda estrofa ya, donde dice donde están los 1, 2, 3 y 4. La eternidad de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer antes de esa, mis hermanos, los últimos 3 renglones que dice: ¿está dispuesto el lector a hacer un libro de Génesis, comienzos, y de un renovado amor para con su Señor en su propia vida? Génesis responde a los grandes interrogantes del alma, tales como la eternidad de Dios. ¿De dónde vino el hombre? ¿De dónde vino el pecado? ¿Cómo puede el hombre pecador volver a Dios? El sacrificio de Abel. ¿Cómo puede el hombre agradar a Dios? La fe de Abraham. ¿Cómo podemos tener poder ante Dios y el hombre? La rendición de Jacob. Hay 3 palabras que también podríamos ofrecernos un bosquejo de Génesis. Amén. Primera, generación. En el principio, Dios. Degeneración, pero la serpiente, Génesis 3.1. Regeneración, pero Jehová. Amén. En Génesis 12.1, cuando da la promesa del pueblo escogido por Abraham. Vamos, mis hermanos, a referencias al Mesías en Génesis. Referencias al Mesías en Génesis, hablando de Cristo. Recordemos que Jesucristo es el centro de la Biblia. De algún modo está presente en todas las páginas. En Génesis lo vemos en figura y en profecía Él.
la simiente de la mujer, Génesis 3:15, las pieles de los animales muertos, Génesis 3:21. ¿Sí recuerdan la caída del hombre? Y si recuerdan los primeros sacrificios. ¿Quién hizo los primeros sacrificios de sangre? Dios. Dios. Ajá. Recuerden que los vistió con pieles. Y para vestirlos con pieles de animales tuvo que matar el animalito. O sea, ¿quién hizo el primer sacrificio? Dios. Hay algo interesante, hermano. Si Dios hizo el primer sacrificio, ¿quién hizo el último? Es Jesucristo. Dios. Dios también. O sea, si ustedes se dan cuenta, o sea, Dios hizo el primer sacrificio para vestir su desnudez y hizo el primero y es el que hizo el último, y el que nos vale para ser salvos. O sea, el primero fue para cubrir la desnudez de los hombres y el último Para cubrir el pecado. amén. Gloria al Señor. Vamos a la página. Aquí faltó la última, la necesidad del sacrificio sangriento, la necesidad del sacrificio sangriento de Abel. Bueno, Abel nos damos cuenta que él hizo un sacrificio, amén, pero también él fue sacrificado y la sangre llamó como voz al Dios del cielo. Y luego seguimos en la página 26, el ingreso en el arca de la seguridad. El ingreso en el arca de la seguridad, Génesis 7, 1 y 7. ¿Cuál arca? El arca. ¿Qué hizo Noé? ¿Cuál arca? En el capítulo 7, ¿de qué arca está hablando? Pues el arca de Noé, ¿no? El arca de Noé. O sea, al hablar del arca de Noé, el arca de Noé simboliza a Jesucristo. ¿Por qué fue salvado la humanidad? Para que no dejara de existir. Por el arca. Amén. O sea, el arca simboliza a Jesucristo. ¿Quién es el que nos ha dado salvación? Jesucristo. Y sin embargo, si vamos a la palabra arca en hebreo se escribe teba, que significa palabra o verbo. ¿Y quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Por eso el arca simboliza a Jesucristo. Amén. ¿Qué significa acá? El arca significa en Génesis 7, 1, 7 significa Jesucristo como Salvador. Y luego dice el acto de ofrecer a Isaac, Génesis 22, también ahí simboliza a Jesucristo en ese acto. Amén. Y luego José sacado del pozo y colocado en el trono, también simboliza a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo fue a la tumba, pero fue levantado para estar en el trono. O sea, todo tiene un simbolismo, todo es tipología de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, es tipología de Jesucristo. Amén. ¿Qué significa tipología? Tipología significa que tiene el significado de estar anunciando ya a Jesucristo que viene en el Nuevo Testamento. Amén. Es una tipología. Dice el periodo patriarcal, ahí en la segunda estrofa. El periodo de los patriarcas es el fundamento y la base de toda la historia. Abarca la época que va desde Adán hasta Moisés. Ese es el periodo patriarcal. El periodo patriarcal abarca desde ¿quién? Desde Adán hasta Moisés. Esa es la época de los patriarcas hasta Moisés. Amén. Es la época patriarcal. Ya Josué ya es otra historia. Amén. Siguiente estrofa que sigue ahí mismo en el periodo patriarcal. Hay 5 padres patriarcales de los grandes: Abraham, Isaac, Jacob, José y Job. ¿Cómo que Job está en la época de los patriarcas? Dice, porque el libro de Job debe ubicarse después del libro de Génesis y antes del libro de Éxodo. Por cierto que Job vivió antes de Moisés, y sobre este último ya leemos en Éxodo 2. O sea, en el capítulo 2 de Éxodo habla ya de Moisés, pero sin embargo, hermano, Job fue antes que Moisés. O sea, Job existió antes de que el pueblo estuviera en los tiempos, gloria al Señor, que en los tiempos del pueblo esclavizado. Job fue antes. Amén. De hecho, habla, no recuerdo ahorita la genealogía, pero en el libro de Génesis, cuando habla de las genealogías, que habla de la genealogía de Set, y luego de Enoch, cuando empezaron a adorar y acercarse a temer a Dios, aquella genealogía de Set, hijo de Adán y de Eva, ahí es donde viene la genealogía y viene uno de los pueblos más adelante, la cual habla del pueblo donde existió Job,
Por lo tanto, mis hermanos, Job se prevé que fue más o menos en los tiempos, en el mismo tiempo, gloria al Señor, después presidió más o menos Abraham, Isaac y Jacob, y más o menos ahí va a aparecer Job. Amén. De hecho, mis hermanos, primer libro, el libro más antiguo es el libro de Job. O sea, el libro de Job se escribió primero que Génesis. Amén. El libro de Job es el primer libro que se escribió de los 66. El libro de Job es primero que el Pentateuco. Amén. Dice más adelante, mis hermanos, vamos ahí donde nos quedamos. Dice: Dios llamó a Abraham e hizo un pacto con él, conocido con el nombre de pacto abrámico. Amén. Eso está en capítulo 12, versos 1 y 3. Seguimos en la siguiente estrofa. Estos tres, por tanto, porque me salté ahí el otro pacto, amén, perdón. El libro abrámico, luego viene otro pacto, gloria al Señor, que hizo un nuevo pacto ¿con quién? Con Isaac. Y luego hizo un pacto ¿con quién? Con Jacob, su nieto. Pero, sin embargo, es el mismo pacto. Estos tres, por lo tanto, constituyen los padres del pacto. Y es por ello, miren qué interesante es esto, hermano. Estos tres se constituyen como los padres del pacto. Y es por ello que en la Escritura leemos: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si usted se da cuenta, cuando Dios le habló a Moisés, cuando Dios le hablaba a los siervos de Dios después, en el Antiguo Testamento, siempre Dios, cuando se presentaba, que decía: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Nunca dijo: yo soy el Dios de Moisés. ¿Verdad que siempre mencionaba estos tres? Porque estos tres se conocen como los padres de los pactos. Amén. Ya después de que le mencionó otra vez el mismo pacto a Jacob, ese mismo pacto siguieron los demás. Lo que ellos recordaban, el pueblo de Israel, al salir hacia afuera en las terrazas que estudiamos, ¿se acuerdan que hicimos las maquetas? ¿Por qué tenían terrazas y por qué tenían una escalita para arriba? Porque a ellos les gustaba contemplar ¿qué? La promesa que se le había hecho a Abraham, ese pacto, a Isaac y a Jacob. Amén. Seguimos. De la familia al pueblo. De la familia al pueblo. Dice: una proporción considerable del relato de Génesis se dedica a José. Que del Génesis capítulo 37 al 48. ¿Por qué? Porque José en el vínculo entre José es el vínculo entre la familia y la nación. Si nos damos cuenta en esos capítulos, José es parte de una familia. Había 12 hijos de Raquel, él y Benjamín, de la mujer amada por Jacob, gloria al Señor. Pero en ese relato, en el capítulo 37, todavía ahí está hablando de una familia. Todavía Israel no era una nación, ¿me están entendiendo? Era una familia. Y es el vínculo, José, entre estar en el capítulo 37 como una familia, para luego terminar ya el Génesis y ya estando casi formándose para parir una nación. Pero aún así, mis hermanos, en el capítulo 50 de Génesis todavía no está formada la nación. Amén. Pero es el vínculo para que la nación se formase. Bendito Dios. Porque José es el vínculo, dice, hasta la época de José se trata de una familia. La familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al final del libro de Génesis encontramos unas 70 almas que constituyen la familia de Jacob. Pero de todos modos es una familia con la que Dios sigue tratando. Leemos lo relativo a esta familia y las bendiciones que Jacob le dio a cada uno de sus hijos en Génesis 49. A cada uno lo bendijo. Era una familia todavía. No estaba bendiciéndolos como una nación. El momento en que pasamos a la otra página y entramos en el Éxodo, ya se trata de un pueblo, no de una familia. Durante el largo periodo desde el final de Génesis hasta el comienzo de Éxodo, la familia se ha transformado en un pueblo. José es el vínculo entre esa familia y esa nación. José es un personaje a quien se nos presenta sin falta alguna, no porque no tuviese faltas, sino que no se las menciona. O sea, porque si usted estudia la historia de José, hermano, no se le conoce ninguna falta a ese hombre. Ninguna falta. Ninguna falta. Imagínense qué tremendo. La Biblia no habla ningún error de José. Eso no significa que fuera perfecto como Dios. No, pero quiere decir que era un hombre intachable. No tuvo que escribirse algo malo de él.
Bendito Dios. Dios lo honró por cuanto hay por lo menos 130 paralelos entre la vida de José y la vida de Jesús. ¿Sí saben lo que es un paralelo? O sea, cosas semejantes. O sea, imagínense, en la vida de Job, del capítulo 37, mis hermanos, al 50, se encuentran, ¿cuántos? 130 similitudes a Jesús. ¿Cuántas similitudes, mis hermanos, usted ahorita podría comparar que dice, en estas cosas son similitudes a mi Jesús? Este hombre se encuentra en 130 y no escribió todo, imagínense, 130 paralelos a Jesús, 130 asemejanzas a la vida de Jesús. ¿Qué tan parecido era este hombre? Y sabe lo que hizo José. A través de José se salvó la familia de morir por el hambre. Fue un salvador. ¿Y qué fue Jesús para nosotros? Un salvador en medio de la crisis del pecado, que ya habíamos sido condenados todos. Amén. Dice, por lo tanto, él constituye el patriarca mesiánico. ¿Cómo si viene una pregunta, cómo le podemos llamar al patriarca José? Patriarca mesiánico. El patriarca que reflejó a Cristo. ¿A quién reflejó? A Cristo. Entonces, ¿cómo se le constituye a José? ¿El patriarca qué? Mesiánico. Mesiánico. Subrayalo porque puede venir. ¿Quién es el patriarca mesiánico? Vámonos. José. José, Abraham, Jacob. Escoja la respuesta correcta. Jacob. Escríbeme los 40 personajes, pregunta abierta, escríbeme los 40 personajes importantes de Génesis. Seguimos. ¿Quién escribió el Génesis? La posición tradicional, tanto hebrea como cristiana, es la de Moisés, guiado por el Espíritu de Dios. Escribió el Génesis. El libro termina unos 300 años antes del nacimiento de Moisés. Óigalo bien. El libro termina la historia termina 300 años antes de Moisés. ¿Y cómo lo escribió? Pudo haber recibido la información solo por revelación directa de Dios o de documentos históricos a los que tuvo acceso, que habrían sido conservados por sus antepasados. Amos 3:7. Notemos lo que Jesús dijo acerca de Moisés, Lucas 24:27 y Juan 7:19. Todos los años se desentierran en Egipto y Palestina. Pruebas de la existencia de escritura en los días de Moisés y de la verdad histórica de lo que relata el Pentateuco. Moisés se educó en el palacio del faraón y fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, Hechos 7:22, lo cual incluía la profesión literaria. Es indudable que Moisés se valió de la escritura, Éxodo 34:27, Número 17:2, Deuteronomio 6:9, 24:1, 3 y Josué 8:32. ¿Quién escribió el relato de la creación que usó Moisés? O sea, mire qué tremendo. ¿Cómo pudo, mis hermanos? Todo fue meramente inspirado por Dios para que escribiera el Génesis, porque el Génesis fue una historia que Moisés no vivió. O sea, él escribió Éxodo, pero él vivió. Él escribió Levítico, pero él allí estaba viviendo y Dios le estaba hablando a él. Escribió Números, escribió Deuteronomio, y aún Deuteronomio se escribió hasta el último capítulo, y él relató su propia muerte. Hay una gran historia. Dice, indudablemente, la última estrofa, indudablemente fue escrito mucho antes, tal vez por Abraham o Noé o Enoc. ¿Quién puede saberlo? El arte de escribir se conocía ampliamente antes de la época de Abraham. En Ur de los Caldeos, como en toda ciudad importante de Babilonia, existían bibliotecas con miles de libros, diccionarios, gramáticas, obras de consulta, enciclopedias, obras de matemática, astronomía, geografía, religión y política. Es indudable que Abraham debe haber recibido tradiciones o documentos de Sem. ¿Quién era Sem? Hijo de Noé, acerca del relato de la creación y la caída del hombre, como también del diluvio. Ok, miren, se cree, mis hermanos, gloria al Señor, que posiblemente pudo haber sido casi todo el libro de Génesis inspirado por Dios para Moisés. Pero dicen los historiadores que la historia de la creación, la historia del diluvio, todo ese tipo de cosas, ya los siervos de Dios de Sem, Noé, tenían literatura, y por lo tanto se cree que había, gloria al Señor, lugares, bibliotecas, que ahorita le llamamos bibliotecas, donde Abraham ya había sido instruido. Porque mire qué tremendo, a Abraham se le llama, ok, yo soy el Dios que te habla, el gran yo soy, y él hace caso. O sea, simplemente llamarle así porque tal y él salió, tiene que haber tenido cierto conocimiento.
¿Me están entendiendo? Entonces, recuerden bien que una de las bases bíblicas de Dios, que Dios instruyó al pueblo de Israel, era que se pasara la historia de generación en generación. Entonces, es muy factible que de Noé, gloria al Señor, tiene que haber tenido todas las historias. Amén. ¿Noé quién era? ¿Quién era Noé? ¿Hijo de quién? De Lamec. ¿Quién era hijo de Lamec? De Matusalén. Matusalén era hijo de Enoc, séptimo de la genealogía de Adán. Esas genealogías, mis hermanos, iban pasando la historia y se iban pasando la creación. Era una genealogía buena. Entonces Noé no murió. Cuando vino el diluvio, Noé no murió. ¿Dónde tienen que haber pasado esos escritos de la creación? Con Noé. Después de Noé, ¿quién tiene que haber pasado esos escritos? Sem, el hijo que Dios escogió para la genealogía de Jesucristo. ¿Me están entendiendo? Entonces viene de la genealogía de Adán, de Set, de Nos y todos los que vienen ahí. Gloria al Señor. Disculpen, me los tenía de memoria, ahorita no me acuerdo de los que son hasta algunos ahí, pero ahí vemos el séptimo y todas esas generaciones, mis hermanos, gloria al Señor, se fueron pasando la historia. Entonces Abraham es muy posible que haya tenido. Había manuscritos, mis hermanos, gloria al Señor, para poder tener. Fue porque si usted se da cuenta, la creación, el diluvio, todo fue historia. Amén. Gloria al Señor. Hermano, ¿se levantó la mano? Sí, iba a comentar que yo pienso que Enoc fue uno de los que pudieron haber sido unos que recibió la revelación, porque dicen que Enoc, o sea, no da muchos detalles, pero Enoc dice que era un hombre tan santo, apartado, que Dios se lo llevó. Amén. Es uno de los... O sea, no da muchos detalles, pero para que Dios se lo haya llevado, como se llevó a Elías, ¿verdad? Tuvo que haber tenido Enoc, algo. Y Enoc, mis hermanos, no está tan lejos. Enoc era tatarabuelo Ya. de Noé. Enoc era tatarabuelo. Amén. De hecho, qué tremendo, mis hermanos, pero al estudiar la Biblia, murió primero Lamec, el padre de Noé, que Matusalén. De hecho, Matusalén fue el que más duró, el que está escrito en la Biblia, en relación a la Biblia, 969 años, y es exactamente en el año del diluvio. Mis hermanos, llegamos a la hora del receso.